Dentro del marco del Foro de la Democracia Latinoamericana, que a instancias de la Organización de los Estados Americanos y del Instituto Federal Electoral se celebró en la Ciudad de México el pasado mes de octubre, uno de los destacados participantes fue el politólogo Roberto Gallardo, quien actualmente se desempeña como ministro de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, pues en su intervención sobre el tema Sociedad, Inclusión y Representación Política en las Democracias, formuló un penetrante análisis sobre el abstencionismo, enfocado al tema del ciudadano y su forma de conducirse en estos tiempos, por lo que de su ponencia puede destacarse lo siguiente. Describe cómo a partir de 1998, en el debate público en Costa Rica, se dieron cuenta que el abstencionismo aumentaba continuamente, lo que resultó preocupante, pues ese país se había distinguido por su participación importante en las elecciones, y que una de las razones que advirtieron fue que el sistema político se había tornado cerrado, que no propiciaba la participación, que había caído en el corporativismo, que los partidos políticos se habían convertido en maquinarias electorales, que no permitían una interacción legítima ni una representación de la gente. Y enseguida el propio autor formuló los siguientes pensamientos. Lo que pasa es que no conocemos al ciudadano del siglo XXI, no sabemos quién es, no tenemos idea de cómo piensa. En las elecciones de mi país encuentro un dato que es también muy sorprendente, y es que el 70% de la gente decide por quién apoyar en una elección 6 meses antes de la elección, pero del 30% restante, un 20% decide en las 2 semanas previas a la elección y un 10% aproximadamente decide en la urna electoral. Continúa exponiendo, no conocemos al ciudadano del siglo XXI. Estamos tratando de dilucidar problemas de representatividad, a veces con categorías que no responden a la realidad. Estamos tratando de juzgar o de valorar temas de legitimidad, temas de participación ciudadana, pensando en un ciudadano que tal vez ya no existe. Y desde las ciencias sociales, además, seguimos tratando con las herramientas metodológicas del siglo XX, tratando de dilucidar a ese ciudadano del siglo XXI. Vamos un poco dando palos de ciego. Ahora déjenme aventurarme en algunas reflexiones con respecto a ese ciudadano del siglo XXI. Y agrega más adelante, es un ciudadano que durante mucho tiempo estuvo sometido a un discurso que privilegiaba la iniciativa individual ante lo colectivo. Un ciudadano que ha estado sujeto a un discurso que privilegia y le otorga todas las virtudes a lo privado y todos los defectos a lo público. El problema no es tanto la poca participación política, el problema es la deslegitimación de las empresas colectivas como sociedad, como país. Entonces, lo que tenemos por supuesto reflejado en la práctica política es una multiplicidad de actores sociales que están actuando a partir de sus intereses particulares, lo cual por supuesto no necesariamente es malo, pero sin conexión con respecto a otros grupos. Hay una gran desarticulación, aparte de por supuesto una participación bajísima en todo lo que tiene que ver con instancias colectivas. En mi país, lo digo con muchísima pena, 7 de cada 10 costarricenses nunca ha participado en ningún tipo de organización social, no ha participado en sindicatos, no ha participado en partidos políticos, no ha participado siquiera en la Junta de Padres de Familia que tutela el colegio donde estudian sus hijos. Este déficit de participación, por supuesto, que tiene que, creo yo, explicarse por esa despreocupación por los temas colectivos. Y concluye el propio expositor Roberto Gallardo, haciendo referencia a la importancia de los medios de comunicación, añadiendo inclusive que ha encontrado en muchos países que el mejor y más articulado partido de oposición a los gobiernos son los medios de comunicación y no los otros partidos políticos. Y refiere la importancia actual de las redes sociales, si bien con el problema de pérdida de profundidad en la discusión política, para concluir que es necesario articular nuevos programas generales que permitan incorporar a toda esa gente nueva, a partir de que se desconoce, insiste, al ciudadano del siglo XXI, al que es urgente conocer y atraer. Como puede apreciarse del penetrante análisis del politólogo costarricense Roberto Gallardo, su prospección es conocer al ciudadano del siglo XXI, es decir, al hombre actual de nuestro tiempo, con su manera de pensar, de percibir el entorno social en el que se desenvuelve y su actuar.
y además interesarlo y atraerlo a las cuestiones públicas colectivas como un camino necesario para llevarlo a participar en la política y en las cuestiones públicas que significa, lo que se traduce en la modernización de los partidos políticos para que dejen de ser meras maquinarias electorales que no permiten una interacción legítima ni una representación auténtica de la gente, y con estas medidas prever la deslegitimación de los órganos del poder. De modo que este tema expuesto por el costarricense Roberto Gallardo se presta también al debate público. Gracias por su atención.